La semana pasada iniciamos un tema, el tema de rompiendo ciclos, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que la mayoría de nosotros estamos en ciclos en nuestras vidas, ¿verdad? Ciclos de fracaso, ciclos de pobreza, ciclos de vicios. Tenemos varios ciclos en nuestras vidas que necesitamos romper, ¿verdad? Ciclos de resentimiento, ciclos donde hay enfermedad en nuestras vidas, en nuestras familias. Lo examinábamos la semana pasada. A veces desde nuestra familia, ¿verdad? Desde nuestros tatarabuelos venimos heredando enfermedades, pero necesitamos romper con esos ciclos. Necesitamos romper con esos ciclos de pecado, ciclos que nos llevan a la pobreza. Necesitamos romper con ello. Y Dios quiere darnos nuevos inicios a través de la palabra de Dios. Así que desde el domingo pasado iniciamos esas enseñanzas. Son 5 enseñanzas sobre cómo romper con los ciclos. Cómo romper nosotros con el ciclo del pecado en nuestras vidas, con el ciclo que hemos estado batallando tanto. Y hoy vamos a iniciar con esta frase de María Robinson, que dice de la siguiente manera: nadie puede volver atrás y comenzar de nuevo, pero cualquiera puede comenzar hoy mismo y hacer un nuevo final. Mire, muchos de nosotros tenemos un conflicto. Muchos de nosotros estamos siempre pensando en cómo quisiéramos volver el tiempo atrás. ¿Sí? Yo a veces pienso así, me voy a acostar en la noche, ¿verdad? Y me acuesto y miro hacia el techo. Además de ver las telarañas, me doy cuenta de que ¿cómo sería mi vida si yo hubiera hecho esto en lugar de esto? ¿Verdad? Y a veces nos ponemos a pensar tanto en eso, en si yo pudiera viajar en el tiempo, ¿verdad? Si pudiera agarrar el DeLorean y poder viajar en el tiempo y llegar en el año 2001, ¿verdad? Cuando estaba en esta situación y podía hacer aquello y cambiara mi decisión, ¿verdad? ¿Cómo sería mi vida? Y uno se empieza a imaginar cosas, ¿no? Uno se empieza a imaginar en cómo sería nuestra vida si cambiáramos el pasado. Pero déjeme darle una noticia: usted y yo no podemos cambiar nuestro pasado. ¿Sí? Deje de lamentarse del pasado, porque ya no podemos cambiar el pasado. Isaías, ¿verdad? El libro de Isaías nos dice que no traigamos a memoria las cosas pasadas, porque no hay nada bueno ahí. Pongamos nuestro enfoque, nuestra mente, nuestros pensamientos en lo que Dios quiere hacer de nuevo, ¿verdad? En lo nuevo que va a hacer Dios. Porque a veces es que si yo hubiera evitado esto, hubiera evitado aquello. Ya no podemos volver atrás. Ya no podemos pasar nuestra vida lamentándonos sobre lo que pudiéramos haber hecho cuando ya no lo hicimos, ¿verdad? Eso es imposible, ¿no? Tu pasado y tus fracasos, cuando pasan por el aprendizaje, serán transformados en carácter y madurez. Lo único bueno del pasado que puedes tomar es aprendizaje. ¿Sí? Es aprendizaje. Es aprender de lo que viviste y no cometer los mismos errores. Es lo que tienes que hacer. Pero no puedes cambiar el pasado. ¿Sí? Aprende del pasado, aprende lo que hiciste, ¿verdad? Por ejemplo, la mayoría de nosotros tenemos experiencias dolorosas del pasado que tratamos de evitar, ¿sí? Muchos por ejemplo, aquellos que han chocado, que han tenido la experiencia de chocar, volverse a subir a un coche, ¿verdad? Y manejar no es nada fácil, porque tu cerebro y tu mente y tu corazón está tratando de volver a agarrar la confianza, de volver a manejar y de volver a hacer las cosas, y empiezas a andar con más cuidadito. ¿Por qué? Porque eso es aprendizaje. Dices, bueno, la otra vez choqué por andar distraído y ya no voy a cargar el celular y contestarlo, ¿no? Entonces ya aprendiste que sí es cierto eso de los anuncios, ¿no? Y lo guardas en el mejor de los casos, ¿no? Pero muchos de nosotros aprendemos del pasado, aprendemos de experiencias dolorosas.
Aprendemos de las cosas que nos pasan y eso es lo mejor que podemos sacar del pasado, pero no podemos volver a él. No podemos regresarnos a él. No podemos estar pensando solamente en el pasado. Necesitamos romper con los ciclos, ¿verdad? Romper con los ciclos no se logra con arreglar el pasado, sino con iniciar un nuevo futuro. Dios no quiere arreglar tu pasado. Dios quiere arreglar tu futuro. Dios no quiere restaurar tu pasado. Dios quiere darte un nuevo futuro. Dios no quiere volver tu matrimonio a como era antes. Dios quiere darte un nuevo futuro con tu matrimonio. Algo mayor, algo más grande, ¿verdad? Dios no quiere quiere volverte atrás a las cosas como eras antes. Dios quiere darte algo mejor, algo mayor, algo más grande que eso. No te conformes con el pasado. Piensa en el futuro. Piensa en lo bueno que Dios tiene para tu vida. Si tú piensas que en el pasado hubo cosas buenas, en el futuro hay cosas mejores. ¿Sí? Romper con los ciclos es algo que nosotros debemos de intentar desde una perspectiva hacia el futuro, no hacia el pasado. La Biblia nos enseña constantemente, mira hacia adelante, ¿verdad? Pon tus ojos hacia la meta. Y siempre nos presenta rasgos de la eternidad, porque esa es nuestra meta. Vamos hacia allá. Y Dios nos va a dar algo mucho mejor. Cuando el pueblo de Israel estaba pensando, es que en Egipto, ¿verdad? Sí es cierto, nos maltrataban, pero por lo menos teníamos un techito y una cama, ¿verdad? Y la gente estaba mirando hacia atrás y Dios les decía, hey, espérense, hay algo más grande adelante. Hay algo más allá de lo que tú has visto y experimentado en Egipto. Y déjame decirte que Dios tiene algo para ti más allá de lo que has experimentado en tu pasado, más allá de lo que tú has experimentado en tus años de experiencia, en tu dolor, en el matrimonio que tuviste anterior y rompiste, ¿verdad? Y fracasaste. Dios tiene algo nuevo para ti. Dios tiene algo nuevo para tu familia. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo nuevo para ti? Dios tiene algo nuevo. No estés anhelando el pasado. La Biblia dice, nunca digas que los años pasados fueron mejores, porque nunca encontrarás sabiduría en eso. Déjeme decirle que hoy es el mejor tiempo. Dios no viene del pasado, Dios viene del futuro, ¿verdad? La Biblia nos muestra constantemente hablándonos acerca del futuro, hablándonos de una esperanza, hablándonos de los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Así que Dios tiene algo nuevo para ti, Dios tiene un nuevo futuro. En el libro de los Jueces, que es el libro que estamos estudiando para romper ciclos, miramos la semana pasada que el pueblo cometió un error, clamaron a Dios y Dios le respondió con Otoniel, ¿verdad? Y Otoniel significa fuerza y poder de Dios y los liberó, gloria a Dios, ¿no? Pero pasó el tiempo, murió Otoniel y miren lo que sucede, ¿verdad? La Biblia nos dice que vemos que Dios le da nuevas oportunidades al pueblo de Israel, pero ellos se aferran a cometer los errores del pasado. Jueces capítulo 3 versículo 12 dice de la siguiente manera: los israelitas volvieron. ¿Se fija cómo dice? Volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Y por eso el Señor dejó que Eglón, rey de Moab, los venciera. O sea, volvieron a hacer lo malo. Y si ustedes ya leyeron el libro de Jueces, se van a encontrar que cada capítulo viene esa frase. Y volvieron a hacer lo malo, y volvieron a hacer lo malo, y volvieron a hacer lo malo, y volvieron a hacer lo malo. Yo creo que para los que transcribieron la Biblia, ese libro fue muy fácil porque tenían que copiar y pegar nada más, porque eran básicamente las mismas frases en cada capítulo, ¿no? O sea, era de volvieron a hacer lo malo, volvieron a hacer lo malo y volvieron a hacer lo malo. Era una constante en ellos.
Y porque volvieron a ser los malos, el Señor los entregó al pueblo de Moab. Y Moab los venció y los tuvo castigados por 18 años. 18 años estuvo castigando al pueblo de Israel, haciendo que le pagaran tributo. ¿Qué significa eso? Que le pagaran impuestos. ¿Sí? Y no eran impuestos como los que nos ponen a nosotros, eran impuestos más severos todavía. Era dame la mitad de lo que tienes, ¿verdad? Y la mitad es para ti y la mitad es para el gobierno que es del rey Eglón. Ahora, Moab es un pueblo que representa la desobediencia. Moab es un pueblo que representa el no poner atención al Señor y cometer los errores. El pueblo de Moab viene de descendencia de Lot. ¿Se acuerdan quién es Lot? Lot, el sobrino de Abraham que vivió en Sodoma y Gomorra. Y que cuando estaban escapando, el Señor le dijo, no miren hacia atrás. Y la esposa miró hacia atrás, ¿verdad? Y se convirtió en una estatua. Recordamos esa historia. Pero siguieron más adelante y como fue tan escandaloso, ellos creían que se habían quedado solos en la tierra. Y entonces el papá se metió con la hija, ¿verdad? Y de ese pecado nació un niño llamado Moab. Que Moab significa hijo de mi padre, ¿verdad? Así cuando mamás que quieren regañar a su hijo, Moab, hijo de tu padre, ¿verdad? Y entonces cuando ellos cometen ese error y tienen esta falla y este pecado, ese pueblo crece, ese muchacho crece, tiene familia y se construye en una nación, y esa nación vino a causarle muchos problemas después a Israel. Ahora, ¿por qué símbolo de la desobediencia? Porque también a Abraham, cuando Dios le dio la orden, dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a dar. O sea, Dios le dijo, vete con tu esposa y vete al lugar que yo te voy a dar. Pero quiso traerse al sobrino, ¿verdad? Quiso traerse a mucha gente y de repente al traer al sobrino, miren todo lo que ocasionó, ¿verdad? Entonces, cuando no somos entendidos en las instrucciones del Señor, en lo que Dios nos da, tenemos nuestros propios Moab. Tenemos cosas de desobediencia de hace muchos años atrás que todavía nos siguen causando problemas. ¿Sí? Hay deudas que tenemos de muchos años atrás por un error absurdo que cometimos. Pero ahí estamos pagando. Y ahí está recordándonos, ¿verdad? Nuestro pasado. Nuestro Moab. Nuestros errores de desobediencia del pasado. Las mujeres son muy buenas para recordarnos a los hombres nuestros Moab, ¿verdad? Acuérdate de tu error que en 1985 a las 5 de la mañana tú dijiste esto, ¿verdad? Y te recuerdan todos tus errores y todas tus fallas. Hermanas, rompan ese ciclo, ¿verdad? Ya no nos recuerden todos nuestros errores del pasado. Seamos libres de los errores del pasado, ¿verdad? No dejemos que el pasado nos domine. Pero muchos de nosotros tenemos Moabs, tenemos cosas, consecuencias de nuestra desobediencia de hace años atrás. Tenemos errores de nuestros padres que nosotros estamos repitiendo, que los traemos desde atrás. Me acuerdo que en una ocasión conocí a un hombre que me dijo, mire, yo soy fulano de tal, soy heredero a 15 millones de pesos. Y, mira qué padre, ¿verdad? Dice, pero también tengo una deuda de 20 que me heredaron. Así que la herencia, dice, tengo menos 5. Una herencia de su padre que le dejó, ¿verdad? Le dejó 15 millones en efectivo y 20 en deudas. Entonces, a veces así estamos con nuestros Moabs, ¿verdad? Estamos heredando esas deudas, estamos heredando las cosas del pasado, estamos transmitiendo la amargura. ¿Sí? Hay padres que les transmiten la amargura a sus hijos. La amargura que ellos tienen se la pasan a ellos, dicen, y se la dicen intencionalmente, ¿verdad? Hablan mal a veces del papá, hablan mal a veces del esposo, de la esposa, hablan mal del abuelo, hablan mal de tal familia y van transmitiendo amargura. ¿Sí?
Una vez me tocó enfrentar un problema de dos familias que no se podían ni ver. ¿Escuchó? Dos familias que no se podían ni ver. Y el problema es que esas dos familias iban a mi iglesia. Se congregaban conmigo. Entonces unos se sentaban a la derecha y otros a la izquierda. Y unos atrás y otros adelante para no ni por error cruzarse. Y cuando terminamos el servicio, salían corriendo. Y entonces a la hora de enfrentar el problema, porque pues dije, yo no puedo, no estaba a gusto predicando, ¿verdad? Porque sabía que estos dos no se podían ver, ¿verdad? Esas dos familias no se podían ver. Y entonces tuve que entrar y a enfrentar el conflicto, a tratar de solucionarlo. Y a la hora de hablar con los líderes de la familia, los reuní a los dos. Resulta que el conflicto venía del año 1975, ¿verdad? Porque aquel día que les repartieron la tierra, porque eran ejidatarios, el hermano de acá se recorrió 10 centímetros más para acá. Y entonces eso le estaba quitando mucha tierra a él, 10 centímetros para acá. Y entonces empezaron a pelear, y luego un año le recuperaba y el otro año le perdía, y se iban así, ¿verdad? Por 30 años, eso fue. ¿Se pueden imaginar? Dos familias, y son familias, o sea, son parientes el uno del otro. Y no se podían hablar. Ahora, los que se estaban peleando eran los hijos y los nietos. Ya los señores, esos ya ni en cuenta, ya han pasado muchos años. De hecho, el afectado, entre comillas, ya se había muerto. Pero todavía los hijos y los nietos estaban peleando esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son nuestros Moab. Son la amargura que hemos transmitido y que de repente nos están cobrando factura, ¿verdad? La desobediencia del pasado muchas veces nos cobra facturas en el presente, pero Dios quiere darte un nuevo futuro. Jueces capítulo 3, versículo 15 nos dice de la siguiente manera: los israelitas volvieron a clamar al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Por medio de él los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. A Dios no le importa si eres digno o no. A Dios no le importa si has cometido el mismo error muchas veces. Si tú clamas a Él, Dios te va a responder. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno contigo y Dios es bueno conmigo. Y Dios es misericordioso. Dios amplio en misericordia. Así que a Él no le importa para nada perdonarte. Él te perdona. Y no solo te perdona, sino te envía un libertador. El libro de los jueces es testimonio de la misericordia del Señor, porque estos cuates volvían a hacer lo malo cada rato y aún así el Señor les enviaba un libertador. Y aún así el Señor respondía con favor y con misericordia para ellos. Sigue siendo verdad lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Sigue siendo verdad eso. Clama al Señor y el Señor te va a responder. En esta ocasión, la respuesta de Dios al clamor del pueblo fue Ahod, el cual tenía una distinción de ser zurdo. Aunque en el pueblo de Benjamín era común preparar a sus guerreros para ser buenos peleadores, tanto con la mano derecha como la mano izquierda. El pueblo de Benjamín tenía esta distinción, tenía sus guerreros que eran ambidiestros, que podían usar tanto la derecha como la izquierda. Y entonces Ahod se distinguía por ser uno de ellos, de los que peleaba de esta manera, con ambas manos. ¿Sí? Para un boxeador, por ejemplo, es muy difícil pelear con un zurdo, porque uno está entrenado para pelear con la gente que es derecha, pero cuando pelean con un zurdo se les dificulta mucho, ¿verdad? Es muy difícil pelear. Igual en el béisbol, a lo mejor aquí no sé a cuántos les gusta el béisbol, pero en el béisbol de la misma manera, un pitcher zurdo, ¿verdad? Te saca porque se pone al revés
Y dice, ¿para dónde la va a aventar? Y los efectos que le dan los zurdos, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, los equipos por lo regular tienen a un pitcher zurdo que lo tienen para cerrar, que son para amarrar el triunfo, porque esos son los que tiran unas bolas rápidas, pero tampoco pueden tirar por mucho tiempo. Y esta era la característica de Ahod. No nos dice nada más que era un guerrero zurdo, ¿verdad? Este hombre representaba una gran astucia e inteligencia. Él solo se acercó al rey de Moab y le trajo el dinero de los impuestos del pueblo. O sea, había una persona que recolectaba todo el dinero del pueblo y se lo llevaba al rey. Y entonces él hizo eso. Y le dijo que tenía un mensaje de Dios. Y estuvieron a solas, y cuando se acercó para escuchar el mensaje, Ahod le encaja la espada en el vientre y ahí muere el rey. Ahod puede escapar sin ningún problema. El capítulo 3 del libro de Jueces narra toda esta historia, que no la vamos a leer porque pues está muy amplia, pero por ejemplo nos describe que el rey era un gordito, era bien gordito. De hecho, se describe como una persona muy grande y de mucho peso. Y dice que Ahod entró a ese lugar y entró con un cuchillo y una espada que él preparó, pero que se la puso en la ropa en la parte derecha. Cuando la guardia revisaba a los guerreros que entraban a ver al rey, le revisaban el muslo izquierdo. ¿Por qué? Porque los que son derechos hacían así para sacar la espada. Entonces, si no traía nada aquí, pues no, ¿verdad? Pero no sabían que Ahod podía manejar las dos. Entonces él se la metió por acá y no le revisaron esa parte derecha. Entonces Ahod entra, le dice al rey, quiero estar a solas contigo porque tengo un mensaje de Dios para ti. Entonces él dijo, a ver, dímelo, ¿verdad? Y se encerró con él, a ver, dímelo, y se acerca, y entonces Ahod saca con su mano izquierda la espada y se la encaja en el vientre. Y dice la Biblia que cuando le encaja la espada en el vientre, se dice que se le abre el vientre y le sale todo. Dice todo lo malo, dice, y dice la versión Reina Valera contemporánea, y todo el estiércol salió. O sea, fue tan profundo, tan violenta la manera en que Ahod le encajó la espada. Y eso, miren hermanos, lo podemos interpretar y lo podemos traducir a nuestras vidas como el arma que Dios tiene para ti, para vencer los ciclos de pecado en ti, es la palabra de Dios. Porque Él le dijo, yo tengo un mensaje de Dios para ti. Y ese mensaje era la espada de dos filos. Y se la encajó con su mano izquierda. Ahod hace eso y como estaban solos, nadie vio, se guardó la espada, salió como si nada y se fue, ¿verdad? Él tuvo una victoria matando al rey solito, ¿verdad? Él solito pudo matar al rey. Ahora, en primera instancia, Ahod preparó una espada de doble filo que él le llamó el mensaje de Dios. Un arma poderosa para vencer al opresor es el mensaje de Dios, la Biblia. No en vano dice la Escritura, Efesios 6:17, mire, subráyelo eso y póngalo como algo clave para su vida, ¿verdad? Dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay muchas cosas que no has podido vencer en tu vida, has intentado muchas cosas, prueba con la palabra de Dios. La palabra de Dios puede romper todo yugo de opresor, todo aquello que ha estado atando tu vida. Hay un pastor que vivió hace 100 años llamado D.L. Moody, que tiene una frase muy reconocida de parte de él que dice de la siguiente manera: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento. La Biblia fue dada para cambiar nuestras vidas. ¿Sí? La Biblia... Ah, caray, ¿y eso quién fue? La Biblia no es un instrumento para que tú conozcas más de historia del pueblo de Israel. La Biblia no es un instrumento para que tú conozcas más acerca de teología. No, la Biblia es una herramienta que Dios trajo para cambiar y transformar tu vida.
El problema es que mucha gente conoce de Biblia, pero no ha transformado su vida. Porque ha usado una herramienta para algo que no es. ¿Sí? Es como si tratáramos de utilizar un desarmador de paleta, ¿verdad? En un tornillo estrella. No encaja, no sirve. No es para eso. La Biblia es para cambiar tu vida. La Biblia, la palabra de Dios, tiene el poder y la fuerza de transformar tu vida. Yo deseo, yo anhelo que la palabra de Dios transforme tu vida. Que en la palabra, cuando estoy orando en la semana por cada predicación del domingo, ¿verdad? Y Señor, que tu palabra transforme, toque sus vidas. Yo tengo fe en eso, porque la palabra de Dios hace eso, transforma vidas. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 18. Dice, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. ¿Por medio de qué? De la palabra de verdad. El nuevo nacimiento se da en ti por la palabra de Dios. Sí. De hecho, nuestra doctrina como Iglesia de Dios, en nuestra declaración de fe, dice que el nuevo nacimiento se da por la sangre de Cristo, por el poder de la palabra de Dios y el del Espíritu Santo. ¿Sí? La sangre de Cristo que nos justifica y nos limpia, pero la palabra que transforma nuestra mente, ¿verdad? Y el poder del Espíritu Santo que nos activa en esa palabra. Dios quiere darte un nuevo comienzo a través de su palabra. Hay cosas ocultas que tenemos, escúchelo bien. Hay cosas ocultas que usted y yo tenemos en nuestro corazón y solo la palabra nos puede ayudar. Solo la palabra puede romper con eso. Por eso es importante tener ese contacto con la palabra de Dios. Por eso estudiar la palabra de Dios es bueno, ¿verdad? Venir a una escuela dominical, venir al discipulado, ser instruido en la palabra es bueno, porque te va a ayudar a romper. Mire, por ejemplo, en el discipulado que hemos estado teniendo estos jueves, en los últimos 2 jueves hemos estado hablando sobre cómo solucionar conflictos, cómo enfrentar conflictos a través de la palabra. Y mire qué padre, o sea, la manera en que la palabra nos ha hablado de cómo arreglar nuestros conflictos, de cómo perdonar y cómo poder restaurar una relación de acuerdo a la palabra de Dios. Es una guianza muy importante. Y yo estoy seguro que algunos han dado fruto en cambio en su vida por esa palabra que ha venido a su corazón. Usted y yo necesitamos tener ese contacto, dejar que la palabra nos enseñe. No ver la Biblia como un libro histórico solamente, es un poder de Dios para limpiar tu vida. Hebreos 4:12 dice de la siguiente manera: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Qué pasó con el rey Eglón de Moab cuando le encajó la espada a Od? Se le salió todo lo que tenía en su interior. Todo el estiércol. Cuando vienes a la palabra de Dios y funge como una espada, declara lo más íntimo de tu corazón. Y a lo mejor ahí dentro hay estiércol. A lo mejor dentro de ahí hay algo sucio que necesita salir. ¿Sí? Hay veces que mientras está predicando la palabra, Dios está tratando contigo y Dios te está señalando algo que estás haciendo y que sabes que está mal. Es que es la palabra que está penetrando hasta lo más profundo y te sientes mal. ¿Sí? Un caso muy común que tenemos los pastores es que la gente nos aborda para decirnos, ¿verdad? Dice, ¿quién le contó? ¿Quién le dijo, verdad, que yo andaba así?
¿Quién le dijo que yo andaba haciendo esto, verdad? Eso lo dijo por mí, ¿verdad? Y ese tipo de comentarios es muy común. Y no es porque uno lo sepa, realmente no lo sabemos. Realmente es la palabra penetrando en lo más profundo de tu ser, evidenciando todo lo malo que hay en ti para que puedas cambiarlo. La Biblia nos dice que la función de la palabra también es como la de un espejo. En un espejo tú te ves y te das cuenta si estás bien o estás mal. Si no te ves a un espejo, lo más seguro es que no sabes, te vas a sentir inseguro de que no sabes cómo estás, ¿verdad? Yo me acuerdo en una ocasión estábamos en Sebime, en la iglesia, en el seminario, y en el cuarto de las mujeres, resulta que como era en la primera semana, pues todavía no tenían espejo. Y una muchacha salió, la que dirigió la alabanza ese día, salió y pasó a dirigir la alabanza, y ya cuando vino y se sentó, me acerqué y le dije, oye, traes tu blusa al revés. Y se empezó a ver, y sí es cierto, ¿verdad? Y entonces se salió y se cambió al baño, ¿verdad? Y se puso. Pero toda la alabanza la dirigió con las etiquetas por fuera, ¿verdad? Y con todos los... ¿Por qué? Porque no tenía espejo en su cuarto todavía, ¿verdad? En aquellos tiempos no se permitía la vanidad en el seminario, ¿verdad? Para que no se pintaran y todas esas cosas, ¿verdad? No es cierto. Entonces, no sé, alguien los había roto, ¿verdad? Y necesitaban comprar uno nuevo. Pero eso es algo que pasa, ¿verdad? Cuando tú no te ves a un espejo, tú no sabes en qué estás mal. Y eso es lo que hace la palabra, te hace ver en qué estás mal. Por eso a veces la palabra viene y te hace sentir incómodo, te hace sentir como que esto estoy haciendo mal. A veces escuchas una predicación y sientes que estoy mal en mi vida, ¿verdad? ¿Por qué soy así? Y eso no creas que es culpa, no creas que es tu conciencia, es la palabra de Dios que está evidenciándolo. Es la palabra de Dios que lo está evidenciando. Así que usa la palabra de Dios para romper los ciclos. Por último, ¿me ayudas, Román, por favor? O Monata, ¿verdad? Es el del piano. La historia no acaba en la muerte del rey, aún queda un ejército por derrotar. ¿Sí? Ahod mató al rey, pero todavía queda una nación de Moab que está dominando. Un rey se sustituye muy rápido. Así que tuvo que huir, y miren lo que hizo Ahod. Jueces 3:27 dice de la siguiente manera: cuando Ahod llegó a Seirat, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín. Los israelitas escucharon la trompeta y bajaron de la montaña junto con Ahod, quien los guiaba. Ahod viene del hebreo Ehud, que significa unión poderosa. La palabra de Dios te da victorias en lo privado, pero la unidad te da una victoria total y en público. Ahod se dio cuenta que él ya había matado a un rey, había tenido una gran victoria, pero todavía quedaba un ejército. Y se daba cuenta que él no era Sansón, ¿verdad? Y se daba cuenta que él no tenía la posibilidad de poder vencer a cientos y a miles. Entonces él va y toma una trompeta y toca la trompeta para llamar al pueblo de Dios a unirse a él y pelear la batalla. Muchos de nosotros hemos tenido problemas y hemos enfrentado el problema. Hemos orado, hemos ayunado, hemos leído la Biblia. Y sentimos que lo vencemos en el momento, pero pasan 2 días y vuelve el problema. Ahod se dio cuenta que eso podía pasar, y lo que él hizo es: no puedo dormirme en mis laureles, voy a llamar al pueblo de Dios y el pueblo de Dios me va a ayudar a vencerlos. Y entonces llama y viene el pueblo de Dios a vencerlo. Una vez escuché un testimonio de un hombre que es líder en una iglesia. Este hombre tenía una situación
estaba casado con su esposa, sus hijos, y tenía unos vecinos que ellos estaban invitando a la iglesia y empezaron ahí, estaban en esa relación. Pero de repente esa pareja se divorcia, los vecinos se divorcian. Y entonces esta pareja trató de cobijar a la señora, ¿verdad?, que había quedado sola con sus hijos, y la tratan de proteger, la tratan de ayudar, y lo hacen bien y de alguna manera. Pero llega el momento en que este hombre se empieza a dar cuenta de algo, porque la señora que están ayudando de repente se muestra muy agradecida y le prepara algo de cocinar al hombre, ¿verdad? Ay, gracias por atendernos tanto. Y se da cuenta que esa señora es más bonita que su esposa. Se empieza a dar cuenta que esa señora cocina mejor que su esposa. Y empieza a tener unos pensamientos de que es mejor que mi esposa. Y entonces dijo, pero está mal, porque yo estoy casado, yo hice un trato con Dios, pero me siento así. Y empezó a tener esos sentimientos. Y entonces él dijo, voy a meterme a ayunar y a orar, voy a empezar a leer la Biblia, ¿verdad? Y empezó a tener sus devocionales con la palabra, y empezó a orar, y empezó a ayunar, y empezó a consagrarse al Señor. Y entonces pasaba un día y decía, estoy en victoria, ya no hay nada, ya estoy libre, ¿verdad? Ya se sentía todo bien. Pasaban 2 días y volvía a sentir lo mismo. Y entonces él dijo, no, es que me falta más oración, me falta más palabra, me falta más ayuno, me falta más unción, por eso. Y empieza a meterse. Y entonces, otra vez, 2-3 días, tiene victoria, pero vuelve a venir ese pensamiento. Y entonces, lo que él decide es ir con su pastor y decirle a su pastor, fíjese, le quiero contar algo, ¿verdad? Y le contó todo. Fíjese que tengo estos sentimientos, esto me está pasando. Y el pastor dijo, qué bueno que viniste, vamos a orar juntos. Y no eres el único que está pasando por eso, hay varios hombres que están pasando por eso. Se pusieron a orar, y en ese momento él quedó libre. Y ya no tuvo que enfrentar eso. ¿Por qué? Porque hay batallas que sí se tienen que hacer solas en tu habitación, pero hay batallas que tú tienes que pelear en comunidad. Hay batallas que tú tienes que pelear en equipo con otros. Sí, hay cosas que tú no puedes solos, que necesitas a alguien que te ayude a orar, a alguien que te ayude a vencer tus ciclos, a romper con esas cosas que te han estado atando. En la comunidad es donde está la respuesta de Dios a tus conflictos. Es ahí donde Dios te dará grandes victorias. Podrás tener victorias privadas, pero venir a tu comunidad de fe, a tu iglesia, y pelear juntos te dará una victoria total. Santiago 5:16 dice, por eso, confiésense sus pecados unos a otros, y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios, ¿qué? Los sane. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Tú como hombre y como mujer de fe necesitas y necesitamos venir con otro hombre, con otra mujer en la comunidad de fe y decirle, ayúdame a orar. Estoy en esta necesidad, estoy pasando por este problema, tengo este conflicto, he pecado en esto, ayúdame. Y la oración juntos va a ayudarte a romper con eso. Sí, yo le invito a que se ponga de pie en esta tarde. Y mire, vamos a hacer algo. Yo sé que por lo regular cuando
estamos, cuando vienen varios, porque ahorita estamos en temporada de vacaciones y varios están fuera, pero les pido que se junten de a 3 y empiecen a orar los unos por los otros. Pero en esta ocasión no les voy a pedir eso. En esta ocasión les voy a pedir algo más específico y que va a ser de bendición para sus vidas. Le voy a pedir que las mujeres se junten y oren las unas por las otras. Bendigan a su hermana y a su hermana, que está a su derecha y que está a su izquierda, y comiencen a bendecirse. Júntense, mujeres. Los hombres, comiencen a juntarse. Mira, aquí hay un espacio al frente. Hombres, júntense con los hombres y van a hacer lo mismo. Así es. Así es. Comiencen a orar los unos por los otros. Ayúdense a vencer los gigantes de su vida y empiecen a bendecirse, a declarar el favor de Dios en su vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, hemos entendido que a través de tu palabra tenemos victoria. Pero Señor, la victoria total viene cuando peleamos en unidad. Y hoy, Señor, aquí a mi derecha y a mi izquierda tengo a mi hermano, tengo a mi hermana. Y juntos, Señor, podemos orar y bendecir, Señor. Bendecir a tu pueblo, bendecir a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, en todo momento de debilidad, en todo momento, Señor, de cansancio, en todo momento, Señor, donde nos queremos rendir y no queremos avanzar. Permítenos tener victoria en el nombre de Jesús. Permítenos derrocar a esos gigantes. Permítenos derrocar a aquellos, Señor, que ha estado deteniendo tu favor en nuestras vidas, Señor. Permítenos derrocar aquellas cosas que quieren destruir nuestro matrimonio, que quieren destruir nuestra familia, que quieren destruir nuestra familia y nuestro trabajo y todo lo que hacemos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tomamos el nombre de Jesús, Señor, el nombre que toma toda familia bajo la tierra, Señor, para clamar, para pedir, Señor, libéranos, libéranos. Libéranos, Señor. Libéranos. Trae libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Trae libertad de nuestras vidas. Trae libertad de nuestros corazones. Permítenos romper con todo yugo, con toda depresión, con toda ansiedad. Permítenos romper, Señor, con aquello que ha estado atando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. 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 Gracias, Señor Jesús. Trae unción, trae gracia, Señor, para vencer, para romper todo yugo, Señor. Todo pensamiento, Señor. Toda situación, Señor. Ayúdanos a vencerla, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor Jesús. Rompe, Señor, con aquellas cosas que han estado robando la bendición a nuestras vidas. Permítenos romper, Señor, con todo resentimiento.
con toda tiniebla, Señor, que ha estado en nuestro corazón, anidada ahí en lo profundo de nuestro ser, Señor. Permítenos romper con eso, Señor. Permíteme disfrutar de la libertad, disfrutar de la paz, disfrutar del amor, disfrutar de lo que tú tienes, Señor, para nosotros como hijos de Dios. No podemos solos, necesitamos a mi hermano y a mi hermana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.